Tú nos hablas de diferentes maneras, Padre, y usas expresiones como estas que muchas veces no entendemos, pero que tienen una profundidad para alertarnos en lo que nosotros necesitamos y debemos hacer, Padre. En esta mañana te pedimos que nos hables, maravilloso Dios. Quitamos todo estorbo, lo desechamos en el nombre de Jesús, porque tus ángeles poderosos están peleando la batalla para que nosotros solamente nos concentremos en tu presencia, en tu voz y atender, Padre, lo que tú nos dices en esta mañana. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén, amén. Bien, entonces, el síndrome de burnout es un estado de agotamiento físico, mental y emocional causado por un estrés laboral prolongado. Este síndrome se manifiesta con un cansancio exhaustivo y las personas manifiestan este cansancio que no se quita ni con reposo. Yo no sé si a usted le ha pasado o ha escuchado personas que se acuestan a las 8 de la noche y se levantan a las 9 de la mañana y dicen: estoy más cansado que cuando me acosté. Porque esto no se quita con el reposo, no se quita así. Una persona decía que ella se levantó en una mañana con un dolor de cabeza fuerte. No podía abrir los ojos. Yo creo que a muchos nos ha pasado. Estamos despiertos y queremos levantarnos, pero como que nos pegaron los ojos y queremos abrirlos y no podemos. Y quizás alguien diga: pues yo lo he sentido, pero no padezco este síndrome. Esta mujer comentaba que así se sentía y que no podía abrir los ojos, mucho menos levantar un pie para subir las escaleras. Había un agotamiento tremendo. En una investigación se descubre que 6 de cada 100 personas lo padecen. Y podemos decir: pues son pocos. Pero realmente en una población más grande sí representa una cantidad considerable de personas que padecen este síndrome. Generalmente los padecen los profesionistas, los contadores, los doctores, las enfermeras, los abogados, arquitectos, los que tienen una responsabilidad mayor. Arquitectos, ahí les va. Más cuando están estudiando, ¿verdad, mijo? No dormían, se quedaban ahí en el patio con compañeros, porque hay un cansancio después de esto bien exhaustivo. Luego hay una desmotivación, sufren pérdida de interés en las cosas que hacen. No les da bien, pues ya hay que se quede ya. Es que no está bien, hay que se quede. Por eso los carros luego tienen fallas, porque el mecánico no pudo, hay que se quede. Consideran después una carga lo que están haciendo, porque hay demasiado estrés, demasiada carga de trabajo. Hay irritabilidad. A mí me han dicho: oye, ¿tú padeces de burnout? No, pues está muy irritable, pero no, pues díselo a tu cara, porque como que no te ayuda mucho. Hay irritabilidad, y esa irritabilidad hace que las personas carezcan del buen humor. Siempre andan molestas, todo le molesta. Y por supuesto afecta su calidad de vida, afecta la calidad de vida con sus familias. Un día estaba un señor de vacaciones ahí y: apaguen esa tele, tráeme agua, cállense. Y dicen los chamacos: mamá, ¿cuándo se va a presentar a trabajar mi papá? Ya no lo querían tener ahí porque estaba muy irritable el tipo.
Y no nada más sus relaciones familiares, sino también las relaciones sociales. Llega con un grupo de personas, compañeros de trabajo, y es tan irritable que comienzan platicando y terminan discutiendo. Y entonces cuando lo ven, dicen adiós, ahí nos vemos, ahí te quedas con él. Porque le huyen, porque así es su comportamiento, y muchas personas son así y tienen el síndrome, pero sienten que no lo tienen. ¿Cómo podemos enfrentarlo? La persona esta decía que ella comenzó a mejorar cuando se permitió cambiar su ritmo de trabajo y cambiar su vida. Creo yo entonces que ninguno de los que están aquí lo padecen, en teoría. Porque cuando usted y yo decidimos entregar nuestra vida a Cristo, se supone que nuestra vida cambió. Ya no hay afanes. Ya hacemos, por supuesto, hemos dicho que tenemos un Dios excelente, y si tenemos un Dios excelente, Dios tiene excelentes hijos que son dedicados en lo que hacen, y que lo que hacen lo hacen bien. Entonces nosotros ya no tendremos este problema, porque nosotros hemos entendido que nuestra ayuda, ¿de dónde viene? De Dios, de Dios. El rey David comentaba esto en el Salmo 62. Él dice: solo Dios me da tranquilidad, en el versículo 2 y 3. Solo Dios me da tranquilidad, solo Él puede salvarme, solo Él me da su protección, jamás seré derrotado. Cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, es porque sabemos que Él es nuestra ayuda, Él es nuestra protección. Él siempre nos va a ayudar cuando sentimos que no podemos hacer alguna situación, alguna actividad, y nos refugiamos en Dios. Él es quien nos va a ayudar. Cuando nosotros nos sentimos tristes, Él viene, nos abraza y nos consuela. Cuando sentimos que hemos perdido el rumbo, viene el Espíritu Santo y nos comienza a guiar por el camino correcto, nos da un propósito, nos da una visión, porque Él siempre quiere vernos bien. Amén. Él es bondadoso, dice el versículo 7, y cuida de los que en Él confían. En momentos de angustia, Él nos brinda protección. Eso lo tenemos que saber. Tenemos que buscar entonces, para poder evitar este síndrome, tenemos que buscar la presencia de Dios, porque las personas que caen en esta angustia, es porque se desesperan y comienzan a afanarse, cuando la palabra de Dios nos dice que por nada estemos afanosos. Absolutamente por nada. Todo nos va a salir bien lo que hagamos. Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, versículo 7, que tenía que enfocarse en la palabra de Dios, no apartarse de la palabra de Dios, que entonces, solamente entonces, haría prosperar su camino y que todo le saldría bien. Nosotros tenemos entonces que refugiarnos, no olvidar, buscar a Dios por medio de su palabra. Todo nos va a salir bien. Dios le dio a Moisés una tarea gigantesca, a la que él en un principio se resistió. Conocemos la historia. Sin embargo, le creyó a Dios y comenzó a caminar. Y en el Éxodo capítulo 33 dice que Moisés un día le dijo al Señor: tú me has estado diciendo, lleva a este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Siempre necesitamos a alguien. Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2, ¿verdad? Dice también que si uno cae, el otro lo levante. Y Moisés se sentía tranquilo, sí sabía, la promesa era que Dios lo iba a ayudar, pero dice: tú me prometiste a alguien que iba a ir conmigo, pero no me has dicho quién.
A Moisés no había olvidado que en el versículo Dios le dijo: voy a enviar un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, a los fereceos y a todos los feos que estaban en el camino por donde iba a atravesarse. Moisés sabía esto, pero dice: hasta ahorita no me has dicho quién. No me has dicho quién. Cuando los primeros, ¿alguien recuerda quiénes fueron los primeros adversarios que tuvo Moisés cuando enfrentó ya en libertad, ya en el desierto? ¿Enfrentó quiénes? ¿Quién sabe? Se enfrentó allí con un ejército poderoso que venían a atacarlo. Fue la primera guerra que ellos que tuvieron, y el pueblo no era un pueblo experto en agarrar la espada. Ellos estaban acostumbrados al trabajo duro porque era lo que realizaban. Y ahí se encontró con un ejército que estaba acostumbrado a ello y que seguramente veían en ellos una guerra ganada fácilmente. Pero entonces, dice Moisés, le dijo a Josué: búscate a los hombres para que vayan y peleen. Yo voy a subir a la montaña. ¿Y saben qué pasaba en la montaña? Moisés levantaba sus manos y el pueblo prevalecía. Pero cuando las bajaba, los amalecitas eran los que comenzaban a triunfar. Y cuando se cansaba y las bajaba, comenzaban los amalecitas a vencer al pueblo. ¿Quién estaba peleando si ellos no eran un ejército poderoso? Era Dios, los ángeles que Dios había enviado para que pelearan. ¿Y quién era el otro? Aarón. No es que no lo supieran, nada más sabía si ustedes, quería saber si ustedes lo sabían. Levantaba sus manos y así se mantuvo, y fueron vencedores, no siendo expertos, porque los ángeles de Dios estaban peleando por ellos. Y aquí Dios le dice a Moisés, ya hasta me perdí. El Señor le responde: yo mismo iré contigo y te daré descanso, todo te saldrá bien. Dios le había dado una instrucción, y Dios mismo, cuando Dios nos da una instrucción, Dios mismo va con nosotros. Jesús le dijo a los discípulos: súbanse a la barca y vayan al otro lado. Iban a llegar al otro lado aún cuando se encontraron con muchas dificultades, porque Jesús iba con ellos. Jesús va con nosotros, el Espíritu de Dios va con nosotros. Cualquier cosa entonces que nos diga que hagamos, hagámosla, por muy difícil que se vea, porque Dios va con nosotros, Dios está con nosotros. No nos afanemos, porque Él va con nosotros, Él peleará por nosotros. Cuando Dios nos envía ayuda, entonces la carga se aligera. Cuando Dios envía a alguien para que hagamos entre dos, la carga se aligera. Pero cuando Dios va con nosotros, la victoria la tenemos asegurada. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la victoria segura. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios mismo era un lugar de amparo, así como esas ciudades de refugio, porque anteriormente había ciudades de refugio. Quien accidentalmente había herido a alguien tenía que huir a esas ciudades donde estaba protegido. No podía haber represalias ahí, no los podían perseguir. Dios tenía cuidado de todos, aún de los que habían hecho algún mal de manera accidental. Había ciudades de refugio, pues Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio. Él nos libera. Entonces, si Dios es nuestro refugio, dice el Salmo 46, versículo 2, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. Imagínense
que el salmista está considerando un fenómeno natural aterrador. ¿Quién ha estado en un terremoto? Tremendo. ¡Qué desesperación! Si los que estuvimos aquí en un temblor que sacudió todo Acapulco, nos sentíamos apanicados, ¿sí o no? ¿Se imaginan un terremoto donde están cayendo edificios? Es tremendo. Pues el salmista está utilizando uno de los fenómenos aterradores naturales que se puedan imaginar, pero luego argumenta que Dios es más grande que todos ellos. Hay algo tremendo que viene sobre nuestras vidas. Recuerdan a Eliseo, no me quiero meter en esto, pero el siervo de Eliseo decía: Señor, ¿qué vamos a hacer? Hay muchos que nos están rodeando. Abre sus ojos, y cuando nuestros ojos son abiertos, nos damos cuenta que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Amén. Así es. Entonces, aunque los montes se trasladen en medio del mar, Dios está con nosotros. Nada nos puede robar a nosotros el gozo y robarle el honor a Dios. No pongamos nuestra atención en las dificultades que tenemos, porque nos van a llevar aún a enfermedades más profundas. Quien padece este síndrome comienza con un estrés, pero esto es un estrés prolongado. Es un afanamiento en hacer las cosas de manera prolongada. Pero si nosotros confiamos en Dios, entonces seremos liberados de este síndrome. Nos abandonamos no a la desesperación, sino nos abandonamos a la voluntad de Dios, abrazamos sus planes, sus propósitos y descubrimos su palabra, y al encontrar su palabra, al descubrir su palabra, encontramos dirección. Dios quiere hablarnos, pero para que Dios nos hable necesita que nosotros abramos nuestro corazón. Estar atentos a lo que Dios está hablando, escudriñar su palabra. Ya lo he dicho en alguna ocasión, que cuando nosotros queremos hablar con Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Cuando nosotros oramos, hablamos directamente con Dios y le expresamos y le agradecemos y le pedimos y le adoramos y lloramos. Pero cuando queremos que Dios nos hable, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. ¿Qué más? Guardar silencio. ¿Qué más? Leer la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios escrita ahí, y cuando quiero que Dios me hable, entonces yo voy a ver la escritura y voy a encontrarme con promesas, con ánimo, con bendición, con corrección también, porque es Dios hablándome por medio de la palabra. Así es de que escudriñemos la escritura y ahí podremos saber qué es lo que Dios me quiere decir. Necesitamos ir a su presencia. Esta es la clave entonces para que Dios me hable. Necesito ir a su presencia. En el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28. ¿Por qué muchas veces vivimos angustiados? ¿Por qué muchas veces vivimos afanados? ¿Por qué muchas veces queremos conseguir cosas que a veces están fuera de nuestro alcance, o aún cuando estuvieran a nuestro alcance, no es el momento que las recibamos? ¿Por qué? Dice el Señor: porque ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Si nosotros vivimos así, nos está también dando la solución. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vengan a mí, dice el Señor, vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues soy paciente y humilde de verdad. Conmigo, dice el Señor, podrán descansar. ¿Qué está diciendo? ¿Qué expresión tan poderosa expresa el Señor Jesús? Vengan a mí.
Hay personas que quizás no saben esto y empiezan a ir a Chalma, empiezan a ir al río no sé qué, qué triste la situación de ellos. Gentes que está necesitada y que si yo tengo necesidad voy a buscar a mi hermano para que él me preste, me ayude, me dé o algo así. Triste de la condición de ellos, porque Jesús no está pidiendo eso. Jesús está diciendo, vengan a mí. La palabra de Jesús, la palabra favorita es venid a mí. No dijo ir, no dijo vayan a Moisés, el gran libertador. No dijo vayan a María, no dijo vayan a Pedro, no. Dijo vengan a mí, y los que oyen el llamado de Jesús son los que se acercan y se acercan confiados porque están atendiendo un llamado de Jesús. ¿Amén? ¿Recuerdan al ciego Bartimeo? Pues no podía ver, ¿verdad? Era ciego, pero sí escuchó cuando Jesús iba pasando. Y clamó, Jesús, hijo de David. Él tenía una necesidad. La gente lo callaba, pero él no se quedó con la gente, con lo que la gente estaba haciendo con él. Él clamó más fuerte, Jesús, hijo de David. Y cuando Jesús lo escuchó y lo mandó llamar, le dijo, ven a mí. Y entonces la gente que lo callaba le dijo, anda, ve, te llama. Él se acercó confiado porque Bartimeo cargaba una capa que lo identificaba con un hombre discapacitado. Pues sabe que en ese momento Bartimeo se quitó la capa y se acercó confiado a Jesús porque sabía que Jesús era el que lo podía sanar. Y cuando se acercó, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Necesitamos expresar nuestra necesidad ante Jesús. Muchas veces como que decimos, Él ya conoce mi necesidad. Sí, pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que nuestras necesidades sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. Aun cuando Dios ya lo sabe, necesito expresarle mi necesidad a Jesús. Bartimeo lo hizo. Quiero recobrar la vista. ¿Y saben qué hizo Jesús? Al instante hizo que Bartimeo recobrara la vista. Muchas veces al instante Dios va a cumplir, va a suplir nuestra necesidad cuando nos acercamos confiados delante de Él, porque sabemos que Él ya tiene la respuesta. Amén. Denle el aplauso fuerte al Rey. Él se lo merece. Satanás tiene una estrategia. Y la estrategia del diablo es hacernos creer que no tenemos acceso al trono de la gracia, que Jesús es inaccesible para nosotros. Él lo que quiere hacer es que no nos acerquemos a Jesús. El diablo quiere que nos acerquemos a María, que nos acerquemos a los santos en lugar de acercarnos a Jesús. Un familiar me decía, no, es que Dios está muy ocupado. ¿Te imaginas cuántos somos? Hay muchos. Entonces Él necesita ayuda. Pídele a María, pídele a Santiago. Desconocen que tenemos un Dios poderoso, omnipotente. No hay nada que Él no pueda hacer. Y que si se va con mi hermana a su casa, también se va conmigo, aunque Colosio esté más lejos. Porque Él es omnipresente. Donde quiera está. Por lo tanto, podemos pedirle confiados y Él manifestará su presencia para cada uno de nosotros. Hebreos 4, versículo 16. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque Él es bueno y porque nos ama. Necesitamos dedicar tiempo para estar a solas con Él. Sí, para orar, para pedir, pero también para tener comunión con Él, para experimentar su abrazo, para adorar, para llorar, para ser consolados, porque Dios hace un acto sobrenatural, derrama de su Santo Espíritu sobre nosotros, y cuando derrama su Santo Espíritu, entonces somos transformados, somos inspirados, somos fortalecidos.
y ya no volveremos a ser los mismos, nunca más. Si éramos hombres y mujeres afligidos, la aflicción se va en el nombre de Jesús. Pero necesitamos ser intencionales, dedicar un tiempo cada día a Dios, buscarlo con pasión. Cuando nosotros buscamos a Dios con pasión, Él se manifiesta de una manera extraordinaria. Y una de las maneras que también Él nos deja como estrategia a nosotros es hablar en lenguas. ¿Alguien habla en lenguas aquí? Levante su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra en Romanos 8:26. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, Dios sabe cómo somos. A mí me encanta porque yo podría sentirme fortalecido, pero pronto el Espíritu de Dios me confronta y me hace ver cuán débil soy, cuán frágil soy. No me puedo jactar entonces, porque el mismo apóstol Pablo decía: miren que yo no pretendo haberlo ganado todo. Sigo caminando. Tengo una meta así como propósito, pero todavía no lo he alcanzado. Y miren quién fue el apóstol Pablo. Y si el apóstol Pablo dice eso, ¿quién soy yo entonces para decir lo contrario? Realmente soy frágil ante esas situaciones. Y la palabra me dice en Romanos que somos débiles, pero que el Espíritu Santo nos ayuda. Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos, dejaré al Consolador, al Espíritu de verdad. Él les ayudará. Y Él es el que nos ayuda. Y ni siquiera para pedir, dice, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Hay muchos que no sabemos cómo orar y dicen: ora por mí, porque yo no sé cómo. No sabemos cómo orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. No hay manera de expresar cómo nos acercamos a Dios, cómo le pido a Dios. Lo que quiero a veces me hace sentir como egoísta. No puedo pedirle esto a Dios porque no sé cómo hacerlo. Pero Dios nos ayuda. Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu Santo ruega por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. Dios sabe qué quiere. Yo entraba en conflicto en esto porque digo: si Dios sabe qué quiero, si Dios sabe qué necesito, entonces ¿cómo le voy a pedir lo que Él ya sabe que necesito? Es ahí donde comienza el Espíritu Santo a usar a mi vida, porque no sé lo que pido, no sé cómo pedirlo. Y allí es donde el Espíritu Santo comienza a obrar en mi vida. La ayuda de Dios por medio del Espíritu está también disponible para nosotros en este tiempo. En nuestra debilidad no sabemos qué, no sabemos cómo pedir. Entonces Dios mismo, que conoce nuestras necesidades, nos ayuda a pedir por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Yo estoy seguro que quizás nos estamos preguntando ¿cómo? ¿Cómo? Ustedes, las mujeres, recuerdan, también los papás, cuando teníamos niños pequeños, ¿recuerdan cómo nos hablaban? Había palabras en ellos cuando eran pequeños. Nos decían agugu, gugu, ba, ba, ba. Y no, ay, mi hijo quiere comer. Ay, mi hijo quiere. Lo sabíamos porque éramos sus padres, ¿verdad? Entonces nuestro Padre también sabe identificar lo que nosotros necesitamos, y nosotros teníamos lo que ellos necesitaban. Nuestro Padre Celestial tiene lo que cada uno de nosotros necesita. Necesitamos entonces dejar que el Espíritu Santo, con esos gemidos, comience a escucharnos, comience a oírnos.
sin palabras. Dice en 1 Corintios 14:13, por tanto, cuando ustedes hablen en idiomas desconocidos, deben pedirle a Dios que les dé la capacidad de explicar lo que están diciendo. Pablo dice que el que habla en lenguas pida a Dios el poder interpretarlas. No está diciendo que la iglesia lo interprete. Dice que el que hable en lenguas pida a Dios el poder interpretarlos. Pero si en la iglesia hay alguien que tiene el don de la interpretación, cuando alguien habla en lenguas, puede levantarse y decir: el Señor dice, porque lo identificó. Lo identificó. Y entonces está edificando a la iglesia, y de eso se trata esto. Cuando hablamos en lenguas, dice la palabra que nuestro corazón se comunica con el corazón de Dios. Y obviamente es inspirado por su mismo Espíritu Santo. Quien tenga el don de lenguas necesita practicarlo constantemente, 15, 20, 30 minutos. Porque hablamos directamente al corazón de Dios. Y cuando pedimos la interpretación nos revela cosas sorprendentes. Si no tiene el don de lenguas y lo anhela, el libro de Santiago dice que le pidamos a Dios. Él quiere darnos a todo aquel que se lo pida, pero dice que pidamos con fe, creyendo que lo recibiremos, y así será. Es un lenguaje angelical que ni los demonios pueden entender, y nadie, solamente el Padre, y vendrá para darnos bendición a nuestras vidas. Por eso digo, dice el Señor, pidan a Dios y Él les dará. Hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. Llámelo y Él los atenderá. Porque el que confía en Dios recibe lo que pide, encuentra lo que busca, y si llama, es atendido. Amén. Dios desea especialmente dar el Espíritu Santo al que se lo pida. Nunca necesitamos dudar del deseo de Dios. Así es de que dediquemos este tiempo para fluir. Dediquemos este tiempo breve, pero fluyamos en el Espíritu. Allí donde usted está, quien tiene el don, yo sé que alguien lo tiene, pero tiene pena. Deje la pena a un lado y fluyamos en el Espíritu Santo. Fluyamos en el poder del Espíritu. Es más, vamos a hacer algo más rápido. Quien lo anhele, venga acá. Venga acá. Vamos, y quien ya lo tiene, también pase. Vamos a orar porque Dios desea derramar de su Santo Espíritu. Quien lo anhele, pase acá. Pase acá confiado, porque Dios quiere repartirlo, Dios quiere regalarlo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Quien ya lo tiene, venga también. Vamos a orar, vamos a reforzar esto, porque Dios quiere hacerlo. Dios quiere darlo, Dios quiere dar un regalo especial y maravilloso en el nombre de Jesús. Kira bajanda sai, stora bajanda makaya, vita stora barabase, anabaste candora balsai. Elohim barabaste camoya y dianda la baste candoya y starra barabajanda sai. Fluye, 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 fluye. Abra su boca, abra su boca, abra su boca, abra su boca, abra su boca. Gemidos, 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 gemidos. Están cayendo. Riba anda kaya, me lo bastara base. Jamasera bajanda kaya, istarra bajendoya y candarroba la bastaya. Sopla, sopla y recibirán poder. Y recibirán poder. El Espíritu Santo está llenando, está llenando, está llenando, está llenando. Fluye, 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 fluye. Ahí está. Kirabase, kirabase, kirabase. Abra su boca, abra su boca, abra su boca.